Los olores forman parte de nuestra vida, nos permiten relacionarnos y se almacenan en nuestra memoria. Por eso, cuando olemos, tenemos un abanico de sensaciones y emociones que nos producen bienestar y calidad de vida. El sentido del olfato es un sentido mágico, misterioso y poderoso. Es un sentido químico, a diferencia de la audición y de la vista, que se tratan de sentidos físicos. Nosotros olemos y nos huelen, y un olor es un conjunto de elementos que forman una estructura. Esa estructura que nos da un olor a cada uno de nosotros personal, particular y distinguido. La anosmia es la alteración cuantitativa del olfato. Es la pérdida abrupta y súbita del olfato. No hay olfato de manera repentina. Y esto es lo que ocurrió en el COVID. Pero también aparecen las disosmias, que son alteraciones cualitativas. O sea, los olores pierden la calidad. Y dentro de esas disosmias tenemos las parosmias, que son las alteraciones en la percepción. También están las fantosmias. Las fantosmias es la presencia de un olor cuando ese olor es irreal. Muchos pacientes también consultan por las heterosmias. Es la presencia de un solo olor que generalmente es feo frente a distintos olores. Y también tenemos la osmofobia, que es el miedo a los olores. Pero también está presente la hipersensibilidad olfatoria. Es cuando un determinado olor a la gran población de personas no le ocurre absolutamente nada, pero a un determinado número de personas, la más mínima concentración de ese olor le produce una gran cantidad de síntomas, como por ejemplo cefalea, náuseas y vómitos. El epitelio olfatorio está en la nariz. Ese epitelio olfatorio tiene tres células: las células basales, las células olfatorias o primer neuronas, que son las más importantes y que tienen un receptor, y las células sustentaculares, que van a intervenir o van a colaborar en lo que va a ser la célula olfatoria. Esta célula olfatoria que tiene este receptor es el que va, cuando ingresan los olores con el aire, que son sustancias químicas que están en el medio ambiente, van a ser captados por ese receptor. En el caso del COVID, ese receptor está lesionado. Por eso es que los olores no llegan al rinencéfalo, que es el lugar donde nosotros olemos. Los olores ingresan por la nariz, que son las sustancias químicas, pero nosotros olemos a nivel cerebral, específicamente en esta estructura que es el rinencéfalo. Una vez que ingresan, esa sustancia química está dentro de la célula y la célula que está al lado, que es la célula sustentacular, va a colaborar en transformar esa sustancia química en un estímulo eléctrico. ¿Por qué? Porque se produce la despolarización de la célula. Inmediatamente la parte posterior de la célula tiene terminaciones nerviosas que están envueltas por una fibra de mielina que forman el primer par craneal, que es el nervio olfatorio. Este nervio olfatorio es el más cortito de los 12 pares craneales y van a pasar a través de la lámina cribosa del hueso etmoides al lóbulo anterior del cerebro. Se van a poner en contacto normalmente con el bulbo olfatorio. Posteriormente, ese bulbo olfatorio procesa esa información porque tiene células. Esa información pasa por otra estructura que es la parte de la secuencia olfatoria, y a partir del tubérculo olfatorio salen tres cintillas olfatorias: la cintilla lateral interna, la intermedia y la externa. La que a nosotros nos importa es la externa, porque esa es la que llega al rinencéfalo, y es ahí, cuando llegó esa información, cuando nosotros decimos hay olor. Inmediatamente se ponen en contacto toda esta información con el sistema límbico. El sistema límbico tiene tres estructuras: la amígdala cerebral, el hipocampo y el hipotálamo. En la amígdala cerebral se encuentra el miedo. Entonces, cuando nosotros sentimos un olor feo, generalmente eso nos resulta desagradable y tiende a que nosotros tengamos que huir de ese lugar. Inmediatamente se encuentra el hipocampo, que es el lugar donde se encuentra la memoria. Por eso el olfato es tan mágico, porque evoca esos recuerdos, esas situaciones o lugares o personas, y fundamentalmente lo que más se recuerda es el olor del ser querido. Y posteriormente se encuentra el hipotálamo, que cuando es estimulado se producen cambios conductuales. Cuando llegan olores se pueden producir emociones con algún determinado olor o diferentes instintos.
El sentido del olfato es importante en la vida diaria, en la cotidianidad. ¿Por qué? Porque advierte ante la presencia de humo, nos alerta ante la presencia de algún incendio. Es importante en la vida social, en las relaciones interpersonales. Y es importante porque el olfato da el 80% del sabor. Cuidemos nuestro sentido del olfato, que nos brinda seguridad. Perder el olfato es mucho más que no poder oler, ya que dejamos de reconocer aromas familiares y nos perdemos de conocer una parte muy importante de nuestro entorno. Si te gustó el informe, no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube y de seguirnos en las redes sociales como @FISPSalud.